30 personas confirmaron que vendrían a su cumpleaños. 0 aparecieron, ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una mentira cortés. El millonario se quedó solo frente a un pastel de 3 pisos, con 38 velas ardiendo lentamente, mientras el restaurante más caro de la ciudad se vaciaba a su alrededor. Y entonces, una madre soltera y su hijo de 4 años hicieron algo que cambió todo. Si alguna vez te has sentido solo rodeado de gente, si alguna vez has construido algo enorme solo para darte cuenta de que no tenías a nadie con quien compartirlo, quédate hasta el final. Porque lo que pasó esa noche no fue un cuento de hadas. Fue algo mucho más real y mucho más doloroso. Y también mucho más esperanzador. Andrés Salazar miraba las 30 sillas vacías alrededor de su mesa y sentía como algo dentro de él se rompía lentamente, pieza por pieza, como cristal cayendo al piso en cámara lenta. Eran las 9:43 de la noche. Hacía casi 2 horas que había llegado al restaurante Esencia con una sonrisa tan amplia que le dolían las mejillas. Con una emoción tan genuina que había olvidado la última vez que la sintió. 30 invitaciones enviadas, 30 confirmaciones recibidas, 30 personas que habían prometido estar aquí, 0 que aparecieron. Detente un momento y procesa eso. 30 personas miraron ese mensaje de invitación. 30 personas escribieron sí, ahí estaré. Y 30 personas decidieron que él no valía la pena ni siquiera para una excusa. El champán Moet Chandon seguía enfriándose en las cubetas de plata, las burbujas muriendo lentamente como su esperanza. Las copas de cristal brillaban vacías bajo las luces cálidas del restaurante, reflejando su soledad multiplicada por 30. El pastel de 3 pisos que había ordenado de la mejor repostería de Polanco esperaba en un carrito cercano. Las velas sin encender, como si hasta ellas supieran que no había nada que celebrar. Su teléfono descansaba sobre la mesa de mantel blanco. Lo había revisado 86 veces en las últimas 2 horas. Lo sabía porque había contado cada vez que la pantalla se iluminaba con la esperanza de ver un mensaje. Una llamada, una explicación, cualquier cosa, pero solo había silencio digital. Ni siquiera tenían la decencia de inventar una excusa. Simplemente no aparecieron. Como si él no importara lo suficiente, ni siquiera para una mentira cortés. Andrés tomó otro trago de su whisky Macallan de 30 años. Era su 4º vaso, o 5º. Había perdido la cuenta. El líquido ámbar se deslizaba por su garganta sin darle el consuelo que buscaba. Solo adormecía el dolor. No lo eliminaba. Y el dolor era esto. La comprensión devastadora de que había pasado 38 años construyendo un imperio profesional y 0 minutos construyendo algo que realmente importara. Amistades, conexiones reales. Gente que apareciera no porque necesitaran algo de él, sino porque genuinamente les importaba que existiera. ¿Cuántas personas en tu vida aparecerían si no tuvieras nada que ofrecerles? Piénsalo, realmente piénsalo, porque Andrés acababa de descubrir su respuesta, y era 0. El gerente del restaurante, Ricardo, pasó cerca de su mesa por 3ª vez en 10 minutos. Cada vez su expresión era más incómoda, más compasiva, más insoportable. Andrés sabía lo que estaba pensando. Este pobre hombre rico que organizó una fiesta y nadie vino. Qué patético, qué absolutamente humillante. Y tenía razón. Era patético. En una mesa contigua, Andrés podía escuchar la risa de un niño. Una risa clara, genuina, llena de esa alegría sin filtros que solo los niños pequeños podían producir. El sonido le atravesaba como un cuchillo afilado. No porque fuera molesto, sino porque le recordaba exactamente lo que le faltaba a su vida. Autenticidad. Momentos reales. Alegría que no estuviera calculada en términos de retorno de inversión. Giró ligeramente la cabeza, tratando de no ser obvio. Y vio a una mujer joven con un niño de unos 4 años.
Ella le estaba mostrando algo en el menú, señalando con el dedo. El niño asentía emocionado. Usaban ropa simple, nada de diseñadores caros o marcas reconocibles. Ella tenía esa belleza natural de alguien que no pasaba horas frente al espejo, sino horas viviendo su vida. Y entre ellos había algo que Andrés reconoció inmediatamente porque nunca lo había experimentado: conexión genuina, amor sin condiciones, presencia real. Apartó la mirada sintiendo que no tenía derecho a observar algo tan íntimo, algo que él claramente no merecía tener. Su teléfono vibró. El corazón de Andrés dio un salto esperanzado. Finalmente, una explicación, una disculpa, algo. Pero era solo una notificación de LinkedIn. Alguien había visto su perfil. ¡Qué irónico! 300, 000 seguidores en redes profesionales. 0 personas que aparecieran a su cumpleaños. Señor Salazar. La voz de Ricardo lo sacó de sus pensamientos. El gerente estaba de pie junto a su mesa con esa expresión de alguien a punto de decir algo difícil. Son casi las 10. La cocina va a cerrar pronto. ¿Desea que sirvamos algo? ¿O admite que nadie va a venir y deja de ocupar una mesa enorme en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad? Eso era lo que Ricardo quería decir, pero era demasiado profesional para verbalizarlo. El pastel, dijo Andrés, su voz saliendo más ronca de lo que pretendía. «Trae el pastel». Ricardo parpadeó sorprendido. «¿El pastel, señor?» «Sí, con las velas, todas». Algo en su tono hizo que Ricardo no cuestionara más. Asintió y se alejó hacia donde esperaba el carrito con el pastel de 3 pisos. Andrés se sirvió otro whisky. Sus manos temblaban ligeramente. 38 años. Había construido una empresa valorada en millones. Había cerrado acuerdos con corporaciones internacionales. Había dado conferencias frente a miles de personas. Había aparecido en revistas de negocios como un ejemplo de éxito emprendedor. Y aquí estaba, solo en su cumpleaños, a punto de soplar velas frente a 30 sillas vacías, porque no tenía a nadie más en su vida, ni una sola persona. El peso de esa realización lo golpeó como un puño en el estómago. Durante años había racionalizado su soledad. Estaba ocupado construyendo su negocio. Las relaciones personales profundas requerían tiempo que no tenía. Ya habría oportunidad más adelante para enfocarse en su vida personal. Pero más adelante había llegado y resultó que no había construido los cimientos para nada real. Había intercambiado humanidad por éxito profesional. Y ahora, rodeado de lujo y champán caro y flores que costaban miles de pesos, se daba cuenta de que había hecho el peor trato de su vida. Si estás escuchando esto y te reconoces en Andrés, si estás posponiendo tu vida personal por tu carrera, si estás diciéndote que ya habrá tiempo después, escúchame bien. Después llega más rápido de lo que piensas. Y cuando llega, te encuentras exactamente como Andrés. Solo frente a un pastel que nadie va a compartir contigo. Ricardo regresó empujando el carrito con el pastel. Era hermoso, elaborado, probablemente delicioso y completamente obsceno en su soledad. 3 pisos de fondant y flores de azúcar para una persona. El gerente comenzó a encender las velas, una por una, 38 llamas pequeñas que bailaban en el aire acondicionado del restaurante. Andrés las observaba hipnotizado mientras algo dentro de él se quebraba definitivamente. «¿Desea que apaguemos las luces? ¿Que cantemos?», preguntó Ricardo, claramente sin saber cómo manejar esta situación incómoda. «No», respondió Andrés. «Solo déjalo ahí». Ricardo asintió y se retiró rápidamente, probablemente aliviado de escapar de esta escena deprimente. Y entonces, Andrés se quedó solo, completamente, devastadoramente solo, frente a un pastel con 38 velas, frente a 30 sillas vacías.
frente a la evidencia irrefutable de que había desperdiciado 38 años construyendo una vida que nadie quería compartir con él. Las velas ardían lentamente, la cera comenzando a derretirse sobre el pastel. Se suponía que debía pedir un deseo. Se suponía que debía soplarlas rodeado de gente que lo amaba. Se suponía que este momento debía ser alegre, celebratorio, lleno de significado. En cambio, era el momento más solitario y patético de su existencia. Andrés cerró los ojos. No para pedir un deseo, sino porque si no lo hacía, las lágrimas que había estado conteniendo durante las últimas 2 horas finalmente escaparían. Y no estaba listo para ese nivel de humillación pública, pero el dolor en su pecho no se detenía. Crecía, se expandía, lo llenaba completamente hasta que ya no podía respirar alrededor de él. Y en ese momento, con los ojos cerrados y el corazón roto, Andrés Salazar entendió algo fundamental. El éxito sin conexión humana real no era éxito. Era solo una jaula dorada donde habías construido las paredes tú mismo. Y él había construido la suya tan alta y tan sólida que nadie podía entrar, ni siquiera en su cumpleaños, ni siquiera cuando más lo necesitaba. Pero lo que pasó después cambió todo, y empezó con una mujer que la mayoría de la gente en ese restaurante ni siquiera había notado. Lucía Martínez había notado al hombre de la mesa grande desde el momento en que llegó al restaurante Esencia. Era difícil no notarlo. Había entrado con una energía que iluminaba el salón, saludando al gerente con familiaridad, caminando hacia esa configuración enorme de mesas, con una sonrisa tan genuina que Lucía había sentido algo parecido a la envidia. Así se veía a alguien que esperaba algo bueno, alguien que tenía razones para estar emocionado. Ella estaba sentada en la mesa contigua con Mateo, su hijo de 4 años, celebrando su propio cumpleaños con una cena que nunca hubiera podido pagar por sí misma. Había sido un regalo de su hermana Daniela, quien después de ver a Lucía trabajar 18 horas al día durante meses como diseñadora freelance, apenas sobreviviendo, había insistido en darle esta noche especial. «Te mereces algo bonito, Lu», había dicho Daniela mientras le entregaba la reservación. «Tú y Mateo. Una noche donde no tengas que preocuparte por el precio del menú o por si alcanza para el postre. Solo disfruten». Y Lucía lo estaba intentando. De verdad, Mateo estaba emocionado con todo. Los cubiertos elegantes, el pan caliente que un mesero había traído en una canasta, la forma en que su servilleta estaba doblada como un cisne. Para él era una aventura mágica. Para Lucía era un recordatorio doloroso de todo lo que no podía darle regularmente. Pero había enterrado esa culpa lo suficientemente profundo como para sonreír mientras Mateo señalaba emocionado cada detalle del restaurante. «Mami, mira, las luces son como estrellas». «Sí, mi amor, son muy bonitas. ¿Y puedo pedir lo que yo quiera?» «Lo que quieras», había respondido Lucía, aunque su estómago se había contraído al ver los precios en el menú. Pero Daniela había pagado por adelantado. Había insistido en que no se preocupara. Así que Lucía respiró profundo y dejó que Mateo eligiera el platillo más caro solo porque le gustaba cómo sonaba el nombre. Y entonces había comenzado a observar al hombre de la mesa grande. No intencionalmente al principio, pero era imposible no notar cómo revisaba su teléfono cada pocos minutos, cómo sus ojos se dirigían hacia la entrada cada vez que se abría la puerta, cómo su sonrisa, esa sonrisa radiante con la que había llegado, comenzaba a tensarse en los bordes conforme pasaban los minutos. 10 minutos, 20, 30. Las sillas permanecían vacías. Lucía vio el momento exacto en que la esperanza comenzó a convertirse en preocupación. Fue alrededor de las 8:30 cuando el hombre llamó a alguien. Desde donde estaba sentada no podía escuchar la conversación, pero vio su lenguaje corporal, el encogimiento inicial, luego la confusión, finalmente algo que se parecía al dolor. Colgó
y se quedó mirando el teléfono como si éste lo hubiera traicionado personalmente. «Mami, ¿por qué ese señor está solo?», preguntó Mateo, su vocecita clara en el murmullo del restaurante. «Shh, mi amor, no señalamos a la gente», respondió Lucía suavemente, aunque ella misma se había estado preguntando lo mismo. A las 9, Lucía entendió que algo estaba terriblemente mal. El hombre había pedido que sirvieran champán en todas las copas de esa mesa enorme. El mesero lo había hecho, claramente incómodo, llenando copa tras copa mientras el hombre observaba con una expresión que Lucía reconoció demasiado bien. Era la expresión de alguien tratando desesperadamente de mantener el control mientras su mundo se desmoronaba. Ella conocía esa expresión, la había visto en su propio espejo, el día que descubrió que estaba embarazada y el padre de Mateo había desaparecido sin dejar rastro, el día que su última cliente importante canceló su contrato sin explicación, dejándola sin ingresos durante meses. Cada vez que tuvo que elegir entre pagar el alquiler o comprar comida suficiente, era la expresión de la soledad absoluta disfrazada de dignidad frágil. «Quiero pastel», dijo Mateo terminando su platillo principal con entusiasmo. «Pronto, cariño. Primero tenemos que esperar un poco». Pero Mateo tenía 4 años y la paciencia no era su fuerte. Comenzó a moverse inquieto en su silla, cantando una canción que había aprendido en el preescolar sobre dinosaurios. Lucía lo dejó. En un lugar como este, rodeada de adultos serios con conversaciones serias, la alegría sin filtros de su hijo era probablemente molesta para algunos, pero no le importaba. Mateo tenía derecho a ser un niño, y entonces vio cómo traían el pastel. Un pastel enorme de 3 pisos, cubierto de decoraciones elaboradas y rodeado de velas. 38 velas, contó Lucía. Era el cumpleaños de ese hombre y estaba completamente solo. El gerente encendió las velas una por una mientras el hombre observaba con una expresión que hizo que algo dentro del pecho de Lucía se contrajera dolorosamente. Conocía esa mirada. Era la mirada de alguien que se estaba rompiendo por dentro, pero manteniendo la compostura por fuera. La mirada de alguien que había esperado algo hermoso y había recibido abandono. Las velas ardían, las llamas pequeñas bailando en el aire acondicionado. El hombre las miraba sin moverse, sin soplar, sin hacer nada excepto existir en ese momento horrible de comprensión total. Lucía vio cuando cerró los ojos. Vio cómo sus manos se apretaban en puños sobre la mesa. Vio el temblor casi imperceptible en sus hombros y supo, con una certeza que venía de haber estado rota ella misma demasiadas veces, que este hombre estaba a segundos de colapsar completamente. «Mami, ese señor tiene pastel», observó Mateo, sus ojos iluminándose con interés infantil. «Sí, mi amor, es su cumpleaños. ¿Por qué está solo? Cuando es mi cumpleaños, tú siempre estás conmigo». La pregunta inocente de Mateo golpeó a Lucía como una revelación. ¿Por qué estaba solo este hombre? Claramente exitoso, basándose en su ropa cara y su reservación para 30 personas en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. ¿Cómo era posible que estuviera celebrando su cumpleaños completamente solo? Lucía miró alrededor del restaurante. Otras mesas llenas de parejas, familias, grupos de amigos, risas, conversaciones, conexión. Y luego esta isla de soledad en el centro, rodeada de champán sin beber y sillas vacías. Era obsceno, era desgarrador. Era algo que Lucía, quien había pasado demasiadas noches llorando sola después de acostar a Mateo, quien conocía íntimamente el peso de la soledad, no podía simplemente ignorar. «Mateo», dijo tomando una decisión que probablemente era impulsiva y posiblemente inapropiada, pero absolutamente necesaria. «¿Qué te parece si le llevamos un poco de alegría a ese señor?» Mateo la miró confundido. «¿Cómo? ¿Qué tal si le ayudamos a soplar sus velas? Nadie debería estar solo en su cumpleaños».
Los ojos de Mateo se iluminaron con ese entusiasmo puro que solo los niños pequeños podían generar. Sí, yo soy muy bueno soplando velas. En mi cumpleaños las apagué todas de una vez. Lucía sintió un nudo en la garganta. Su hijo. Este pequeño ser humano que había conocido dificultades desde que nació, que había visto a su madre luchar y sacrificarse y apenas sobrevivir, todavía tenía esta capacidad de ver a alguien sufriendo y querer ayudar. Ella le había enseñado eso. Se dio cuenta. En medio de toda su pobreza y dificultad, le había enseñado empatía. «Ven», dijo levantándose de la mesa y tomando la mano de Mateo. Su corazón latía rápido. Esto podría salir terriblemente mal. El hombre podría estar ofendido por la intrusión. Podría rechazarlos. Podría decir algo cruel que Mateo no entendería, pero que Lucía sentiría profundamente. Pero también podría ser exactamente lo que este hombre necesitaba en este momento. Y Lucía sabía, mejor que nadie, cómo se sentía necesitar algo tan desesperadamente y no tener a nadie que te lo diera. Caminó hacia la mesa grande, sus pasos medidos, consciente de que varias personas en el restaurante los observaban ahora. Mateo caminaba a su lado, curioso y emocionado, sin entender completamente lo que estaban haciendo, pero confiando en su madre de esa manera absoluta que solo los niños pequeños confiaban. El hombre no los había visto acercarse. Seguía con los ojos cerrados, sus manos apretadas, su respiración claramente controlada para no quebrarse. Lucía se detuvo junto a su mesa. Por un momento, casi se arrepintió. Casi dio media vuelta y regresó a su propia mesa, dejando a este extraño con su dolor privado. Pero entonces Mateo habló, su vocecita clara rompiendo el silencio pesado. «Hola, señor. ¿Necesitas ayuda para soplar tus velas?» Los ojos del hombre se abrieron. Eran oscuros, llenos de un dolor tan crudo que Lucía sintió como si la hubieran golpeado. Miró a Mateo primero, luego a ella, confusión mezclándose con algo que se parecía peligrosamente a la esperanza desesperada. «Yo». Su voz salió ronca. «Yo no. Nadie debería estar solo en su cumpleaños», dijo Lucía suavemente antes de que él pudiera rechazarlos. «Y mi hijo es experto en soplar velas. ¿Verdad, Mateo?» «Sí. Puedo apagar todas». «¿Cuántos años tienes?», preguntó Mateo con esa falta de filtro adorable de los niños pequeños. El hombre los miró a ambos como si no pudiera creer que fueran reales, como si esperara que desaparecieran en cualquier momento, revelándose como una ilusión cruel. «38», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «Wow, eso es mucho. Yo solo tengo 4», dijo Mateo levantando 4 deditos con orgullo. Y entonces algo extraordinario sucedió. El hombre, este desconocido elegante, rodeado de lujo y soledad, comenzó a llorar. No discretamente, no con lágrimas silenciosas que pudiera ocultar, sino con sollozos que sacudían sus hombros, con lágrimas que caían libremente sobre el mantel blanco, con un dolor tan profundo que Lucía sintió su propio pecho contraerse en respuesta. Mateo, asustado por esta reacción, se aferró a la pierna de su madre. «Mami, ¿el señor está triste?» «Sí, mi amor, muy triste. ¿Podemos hacer que se sienta mejor?» Lucía miró a este hombre destrozado, a su hijo inocente, a las 38 velas ardiendo lentamente, y tomó otra decisión impulsiva. Se sentó en la silla junto al hombre, levantó a Mateo a su regazo y extendió su mano para tocar suavemente el brazo del extraño. «Hey», dijo con voz gentil, «no sé qué pasó esta noche, no sé quién no apareció o por qué, pero sé cómo se siente estar solo en momentos que se supone que deberían ser especiales. Y sé que nadie, absolutamente nadie, merece llorar frente a velas de cumpleaños sin que alguien se preocupe». El hombre levantó la vista hacia ella, sus ojos rojos e hinchados, su compostura completamente destrozada. «No me conocen», logró decir.
No, admitió Lucía. Pero eso no significa que no podamos estar aquí ahora. A veces, los extraños son las únicas personas que pueden ver tu dolor sin juzgarte por él. Hubo un silencio. El restaurante continuaba a su alrededor. Pero en esta mesa, en este momento, el mundo se había reducido a 3 personas conectadas por algo tan simple y tan profundo como el reconocimiento de la humanidad compartida. Finalmente, el hombre asintió. No dijo nada, solo asintió. Y Lucía supo que acababan de cruzar un umbral invisible. Algo había comenzado en esta noche. Algo que ninguno de ellos había planeado, pero que todos necesitaban desesperadamente. Andrés no sabía cuánto tiempo había pasado llorando frente a 2 extraños. Minutos, tal vez una eternidad. El tiempo se había vuelto elástico, estirándose y contrayéndose alrededor de este momento imposible donde una mujer que no conocía y un niño de 4 años habían presenciado su colapso más completo. Cuando finalmente pudo respirar sin que el aire saliera en sollozos entrecortados. Cuando logró limpiar su rostro con la servilleta de lino que probablemente costaba más de lo que debería. Levantó la vista y encontró algo que no esperaba. Los ojos de la mujer no mostraban lástima, mostraban comprensión. Había una diferencia fundamental entre esas 2 cosas. Lástima era lo que había visto en la expresión del gerente Ricardo toda la noche. Era condescendiente, incómoda, algo que te hacía sentir pequeño incluso cuando venía envuelta en cortesía profesional. Pero comprensión era esto, la mirada de alguien que había estado donde tú estabas, que conocía ese tipo específico de dolor, que no te juzgaba por estar roto porque ella también había estado rota. Lo siento, logró decir Andrés. Su voz todavía ronca. No sé qué me pasó. No tienes que disculparte por ser humano, respondió la mujer. Tenía una voz suave pero firme. El tipo de voz que sonaba como si hubiera tenido que ser fuerte demasiadas veces. Soy Lucía, y este es Mateo. El niño lo miraba con esos ojos enormes que solo los niños pequeños tenían, llenos de curiosidad, sin malicia. ¿Ya te sientes mejor?, preguntó Mateo. La pregunta era tan directa, tan genuinamente preocupada, que Andrés sintió algo moverse en su pecho. Algo que no era dolor esta vez, sino algo más cálido, más frágil. Un poco, respondió honestamente. Gracias por preguntar. Mi mami dice que cuando estoy triste, los abrazos ayudan. ¿Quieres un abrazo? Andrés miró a Lucía sin saber cómo responder. Ella sonrió con una mezcla de disculpa y ternura. No tienes que aceptar. Mateo tiene un corazón muy grande para alguien tan pequeño. Pero Andrés descubrió que sí quería. Quería desesperadamente ese abrazo de un niño que no sabía quién era, que no le importaba su cuenta bancaria o su firma consultora o su lista de logros profesionales. Un niño que solo veía a un hombre triste y quería ayudar. Me encantaría un abrazo, dijo, y su voz se quebró ligeramente en la última palabra. Mateo no necesitó más invitación. Se deslizó del regazo de su madre y caminó alrededor de la mesa, sus pasitos cortos llenos de determinación. Cuando llegó a Andrés, levantó sus bracitos. Andrés se agachó y el niño lo abrazó con esa fuerza sorprendente que los niños pequeños tenían, apretando fuerte como si pudiera exprimir toda la tristeza. Ya, dijo Mateo dándole palmaditas en la espalda como había visto hacer a los adultos. Todo va a estar bien. Y Andrés, un hombre de 38 años que había cerrado acuerdos multimillonarios sin pestañear, que había dado presentaciones frente a cientos de ejecutivos sin nervios, que había construido un imperio basándose en confianza inquebrantable, comenzó a llorar nuevamente. Pero esta vez era diferente. No era el llanto desesperado de hace unos momentos. Era algo más profundo, más catártico, como si todas las lágrimas que había contenido durante años estuvieran finalmente encontrando salida. Lucía no dijo nada,
Solo permaneció sentada dándole espacio para sentir lo que necesitaba sentir. Y en ese silencio compasivo, Andrés encontró algo que había estado buscando sin saberlo durante toda su vida adulta. Permiso para ser vulnerable. Cuando finalmente se separó de Mateo, el niño lo miró seriamente. «Mejor, mucho mejor», respondió Andrés, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. «Gracias, Mateo». «De nada. Ahora podemos soplar las velas. Se están derritiendo en el pastel». Andrés miró las 38 velas. La cera había comenzado a gotear sobre el fondant blanco, creando pequeños ríos de parafina. Había estado tan perdido en su miseria que había olvidado completamente su propósito. «Sí», dijo, «deberíamos soplarlas». Se volvió hacia Lucía, que seguía en la silla junto a él, observando todo con una expresión que mezclaba calidez con algo que se parecía al dolor reconocido. «¿Ustedes querrían ayudarme? No sé si puedo hacer esto solo». Lucía lo estudió durante un momento. Andrés vio cómo sus ojos recorrían su rostro, probablemente notando su ropa cara, su reloj que costaba más que un auto, las 30 sillas vacías que gritaban su historia sin necesidad de palabras. Vio el momento en que ella tomó una decisión. «Claro», dijo simplemente. Se levantó y movió su silla más cerca, de manera que los tres quedaran frente al pastel. Mateo se trepó a una silla entre ellos, sus ojitos brillando con emoción ante la perspectiva de soplar velas ajenas. «¿Tienes que pedir un deseo?», preguntó el niño. «Esa es la regla». Andrés había olvidado esa parte. Los deseos de cumpleaños. Cuando era niño, siempre deseaba cosas materiales, juguetes, videojuegos. Cuando era adolescente deseaba éxito. Cuando era adulto joven deseaba dinero, reconocimiento, poder, y había obtenido todo eso, cada deseo materializado de la manera más literal posible. Pero esta noche, mirando a esta mujer y este niño que no lo conocían, pero que se habían sentado con él en su momento más oscuro, Andrés descubrió que solo había una cosa que realmente quería. «Ya está», dijo. «Ya pedí mi deseo». «¿Qué es?», preguntó Mateo, con esa falta de filtro encantadora. «Mateo», lo reprendió Lucía suavemente, «los deseos son secretos». «Oh, cierto. Perdón». Andrés sonrió. Era una sonrisa pequeña, todavía frágil, pero real. «Está bien. No puedo decir exactamente qué es, pero puedo decir que tiene que ver con no estar solo». Lucía lo miró entonces, y Andrés vio algo en sus ojos que le dijo que ella entendía completamente, que ella también conocía ese deseo, que tal vez lo había pedido ella misma en noches oscuras y solitarias. «En 3», dijo ella. 1, 2, 3. Los tres soplaron las 38 velas. Bueno, principalmente Mateo sopló con todo el entusiasmo de un niño de 4 años, escupiendo un poco en el proceso, lo que normalmente hubiera horrorizado a Andrés, pero que ahora solo lo hizo reír, una risa real. No la risa cortés y calculada que usaba en eventos de negocios, una risa que salía de algún lugar profundo que había olvidado que existía. «Lo logramos», gritó Mateo levantando sus manitas en victoria. «¿Apagamos todas?» «Sí, lo hicimos», acordó Andrés. Y luego, porque la adrenalina del momento y el whisky en su sistema y la absoluta surrealidad de esta noche lo habían despojado de todos sus filtros sociales, agregó. ¿Querrían compartir el pastel conmigo? Es demasiado para una persona y sería una pena desperdiciarlo». Lucía vaciló. Andrés vio la guerra interna en su expresión. Probablemente estaba pensando que esto era extraño, inapropiado, que debería regresar a su propia mesa y dejar a este hombre rico y patético con su crisis existencial. «Por favor», dijo Andrés, y había una vulnerabilidad en su voz que no había mostrado ni siquiera en sus momentos más privados. «No quiero comer solo. No esta noche. No después de». Se le cerró la garganta. «¿Después de qué?», preguntó Lucía suavemente.
Después de darme cuenta de que pasé 38 años construyendo una vida que nadie quiere compartir conmigo. Las palabras salieron crudas, honestas, dolorosas. Invité a 30 personas, confirmaron todas, y ninguna apareció, ni una llamada, ni un mensaje, ni una excusa, solo silencio. Lucía inhaló bruscamente. Lo siento. No lo sientas. No es tu culpa. Es mía. Construí relaciones basadas en transacciones, en lo que podía hacer por ellos, y cuando no necesitaban nada de mí, hizo un gesto hacia las sillas vacías. Esto es lo que queda. Mateo, quien había estado escuchando sin entender completamente pero captando el tono, puso su manita pequeña sobre la de Andrés. Nosotros estamos aquí, dijo con esa simplicidad profunda de los niños. No estás solo ahora. Y esas palabras, viniendo de un niño de 4 años que probablemente olvidaría esta noche en una semana, rompieron algo dentro de Andrés y lo reconstruyeron simultáneamente. Tienes razón, dijo. Su voz espesa con emoción. No estoy solo ahora. Lucía suspiró. Y Andrés vio el momento exacto en que su resistencia se derrumbó. Está bien, compartiremos el pastel. Pero solo si me prometes algo. ¿Qué? Que mañana, cuando despiertes sobrio y con la cabeza clara, no te arrepientas de habernos dejado ver esto, de haberte dejado ser vulnerable. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente, porque lo que pasó aquí esta noche fue real. Y lo real es algo raro y valioso. No lo conviertas en algo de lo que avergonzarte. Andrés la miró. Realmente la miró por primera vez. Vio las líneas de cansancio alrededor de sus ojos que hablaban de noches sin dormir y preocupaciones constantes. Vio sus manos, que no tenían la manicura perfecta de las mujeres en su círculo social, sino las manos de alguien que trabajaba duro. Vio su ropa simple pero limpia, elegida con cuidado pero claramente no de diseñador. Y vio su expresión, que contenía más sabiduría sobre la vida real que todos los ejecutivos con los que había tratado en su carrera. No me voy a arrepentir, prometió. Creo que esta es la primera vez en años que he sido realmente honesto con alguien, incluyéndome a mí mismo. Lucía asintió. Entonces comamos. Pastel. Ricardo apareció como invocado, trayendo platos y tenedores. Su expresión ahora una mezcla de alivio y curiosidad contenida. Cortó el pastel en porciones generosas, sirviendo a los 3. Mateo atacó su rebanada con entusiasmo, manchándose la cara de betún blanco, riendo mientras comía. Andrés tomó un bocado y descubrió que era delicioso, técnicamente perfecto y completamente sin importancia, comparado con el hecho de que no lo estaba comiendo solo. Si estás escuchando esto, quiero que entiendas algo. El momento más transformador en la vida de Andrés no vino de una estrategia de negocios, no vino de un libro de autoayuda, no vino de una conferencia inspiracional. Vino de un niño de 4 años que ofreció un abrazo porque su madre le enseñó que eso es lo que haces cuando alguien está triste. A veces, la sabiduría más profunda viene de las fuentes más simples. ¿Puedo preguntar algo?, dijo Andrés, después de unos momentos de silencio cómodo. Claro, respondió Lucía. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te acercaste? La mayoría de la gente hubiera pretendido no notar. Hubiera sido más fácil ignorarme. Lucía puso su tenedor sobre el plato, mirándolo directamente. Porque conozco cómo se siente estar rota y que la gente finja no ver tu dolor porque es incómodo para ellos. Y decidí hace tiempo que si alguna vez veía a alguien en ese lugar, no sería la persona que mira hacia otro lado. ¿Has estado ahí, en ese lugar? Más veces de las que quisiera contar, admitió ella. No de la misma manera que tú. Obviamente nuestras vidas son muy diferentes, pero el dolor es universal. La soledad es universal. Y cuando vi tu cara frente a esas velas, sacudió la cabeza. Vi a alguien que necesitaba no estar solo y tenía el poder de hacer algo al respecto. Así que lo hice.
Andrés sintió algo expandirse en su pecho: gratitud, admiración y algo más que no se atrevía a nombrar todavía. Gracias, dijo simplemente, por ver, por no ignorar, por esto. Lucía sonrió, y era una sonrisa triste pero genuina. De nada, Andrés. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, repitió Mateo con la boca llena de pastel. Y sentado ahí, en el restaurante más caro de la Ciudad de México, rodeado de 30 sillas vacías, pero acompañado por una madre soltera y su hijo de 4 años, que no tenían razón para preocuparse por él, excepto su propia humanidad, Andrés Salazar tuvo el mejor cumpleaños de su vida adulta. No porque fuera feliz, sino porque fue real. La historia podría haber terminado ahí. Un momento bonito, una noche especial, 2 extraños que se cruzan y siguen sus caminos. Pero lo que pasó después es lo que realmente importa. Llevaban casi 1 hora conversando cuando Andrés se dio cuenta de que no había revisado su teléfono ni una sola vez. Para alguien que normalmente verificaba sus mensajes cada 5 minutos, cuya vida entera giraba alrededor de notificaciones y correos electrónicos urgentes, esto era revolucionario. Mateo se había quedado dormido en el regazo de Lucía, su cabecita recostada contra el pecho de su madre, una mancha de betún todavía visible en su mejilla. El restaurante había comenzado a vaciarse, otras mesas se habían ido, los comensales lanzando miradas discretas hacia esta configuración extraña. Un hombre en traje caro, sentado entre sillas vacías, conversando con una mujer y su hijo dormido. «Debería irme», dijo Lucía finalmente, aunque su tono no sonaba muy convencido. «Es tarde, y Mateo tiene preescolar mañana». Andrés sintió una punzada de algo parecido al pánico. No quería que se fueran. No quería volver a estar solo, pero no tenía derecho a pedirles que se quedaran más tiempo. Ya le habían dado más de lo que merecía. «Claro», dijo tratando de mantener su voz neutra. «Por supuesto. Gracias por todo, por quedarse, por el abrazo, por ser amables con un extraño patético». «No eres patético», lo interrumpió Lucía con firmeza. «Estás herido. Hay una diferencia». Andrés la miró. Esta extraña mujer que había aparecido en su peor momento y que le había mostrado más compasión genuina que cualquier persona en su círculo social durante años. Había algo en ella que lo desarmaba completamente. Tal vez era su honestidad directa. Tal vez era la forma en que no parecía intimidada por su dinero o su estatus. O tal vez era simplemente que ella lo había visto en su momento más vulnerable y no había corrido. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Andrés. Lucía asintió, acomodando cuidadosamente a Mateo en sus brazos. «¿Por qué estabas aquí esta noche? Este restaurante es...». Se detuvo sin saber cómo decirlo sin sonar condescendiente. «¿Caro?», completó Lucía con una sonrisa irónica. «Puedes decirlo. No me voy a ofender por reconocer la realidad. Fue un regalo de mi hermana. El cumpleaños de Mateo fue hace unos días, pero ella quería darle algo especial, algo que yo nunca podría pagar por mí misma». Había una dignidad en la forma en que lo dijo, sin vergüenza, pero tampoco sin pretensiones, solo hechos. «¿Trabajas como diseñadora?». Andrés recordaba que ella había mencionado algo al respecto. «Freelance. Diseño gráfico principalmente. Logotipos, materiales de marketing, ese tipo de cosas. Es irregular. Algunos meses son buenos, otros no tanto». Se encogió de hombros. «Pero me permite estar con Mateo. Trabajar desde casa. Ser la que lo lleva al preescolar y lo recoge. Eso vale más que un salario estable». Andrés pensó en su propia vida. Las horas interminables en la oficina. Los fines de semana sacrificados a llamadas con clientes en diferentes zonas horarias. Las relaciones descuidadas, porque siempre había otro acuerdo, otra presentación, otra oportunidad que no podía rechazar. «Suena como que tienes tus prioridades más claras que yo», dijo. «No lo sé», respondió Lucía honestamente. «A veces me siento culpable.
Me pregunto si Mateo no merecería más. Un padre presente, una madre que pudiera comprarle juguetes nuevos en lugar de usados, vacaciones reales en lugar de días en el parque, una vida más estable, pero lo tiene a ti, dijo Andrés. Y basándome en lo que vi esta noche, eso es más de lo que muchos niños tienen, incluyendo al niño que yo fui. Lucía lo miró con curiosidad. ¿Tus padres no estaban presentes? Andrés se rió, pero era un sonido amargo. Estaban presentes, físicamente. Mi padre construyó su propia empresa, como yo. Trabajaba 70, 80 horas a la semana. Mi madre estaba ocupada con sus eventos sociales, sus comités, manteniendo las apariencias correctas. Tuve la mejor educación que el dinero podía comprar. Escuelas privadas, tutores, viajes educativos a Europa, todo, excepto lo que realmente necesitaba. ¿Qué necesitabas? Que alguien me preguntara cómo me sentía, que alguien notara cuando estaba triste o asustado o confundido, que alguien me abrazara como Mateo me abrazó esta noche, sin agenda oculta, solo porque vio que lo necesitaba. Se le cerró la garganta. Crecí pensando que el amor era condicional, que valías lo que podías lograr, así que logré todo y descubrí que no valía nada. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Andrés se dio cuenta de que acababa de confesar algo que nunca le había dicho a nadie, ni siquiera a los terapeutas caros que había visitado brevemente antes de decidir que hablar de sentimientos era una pérdida de tiempo productivo. Mi ex, dijo Lucía después de un momento, el padre de Mateo, se fue cuando le dije que estaba embarazada. Desapareció, bloqueó mi número, cambió de trabajo, simplemente se esfumó como si nunca hubiera existido. Andrés sintió una oleada de enojo hacia alguien que ni siquiera conocía. Lo siento, yo también, no por mí, sino por Mateo, porque merece un padre que lo quiera. Pero luego pienso que tal vez es mejor no tener padre que tener uno que no quiere estar ahí. Al menos así no hay rechazo constante. Miró a su hijo dormido con una ternura que hizo que algo doliera en el pecho de Andrés. Le digo que su papá tuvo que irse muy lejos por trabajo. Algún día tendré que decirle la verdad, pero por ahora quiero que se sienta querido, incluso si es solo por mí. No es solo por ti, dijo Andrés. Basándome en esta noche, ese niño tiene más amor en su vida que la mayoría de la gente tiene en toda su existencia, incluyéndome a mí. Lucía lo estudió durante un largo momento. ¿Sabes qué es lo más triste de esta noche? ¿Que 30 personas me abandonaron? No. Que tienes todos los recursos del mundo para construir conexiones reales y no sabes cómo hacerlo. Mientras que yo tengo todo el deseo de darle más a mi hijo y no tengo los medios. Hizo una pausa, pero solo uno de nosotros dos está realmente solo, y no soy yo. Las palabras golpearon a Andrés como un puño. No eran crueles, eran verdaderas. Y esa verdad era más dolorosa que cualquier insulto podría haber sido. No sé cómo cambiar eso, admitió. No sé cómo construir algo real. Pasé tanto tiempo aprendiendo a cerrar acuerdos y administrar proyectos que olvidé cómo ser una persona, si es que alguna vez lo supe. Empieza siendo honesto, dijo Lucía. Como lo fuiste esta noche. Es aterrador, y es vulnerable, y es incómodo, pero es real. Y lo real es lo único que importa al final. Ricardo se acercó a la mesa, discreto pero claramente indicando que el restaurante necesitaba cerrar. Andrés miró su reloj. Eran casi las 11:30. Habían estado hablando durante horas. Déjame llevarte a casa, dijo impulsivamente. A ti y a Mateo. Es tarde. Conseguir un taxi con un niño dormido debe ser difícil. Lucía vaciló. No tienes que. Lo sé, pero quiero hacerlo. Por favor, déjame hacer al menos una cosa útil esta noche. Ella lo miró durante un momento, probablemente evaluando si era seguro aceptar. Andrés se dio cuenta de lo extraña que debía ser esta situación para ella.
un hombre rico y emocionalmente destrozado, ofreciendo llevarla a casa. Tenía todas las señales de alerta rojas imaginables. «Está bien», dijo finalmente, «pero solo porque el último metro ya se fue y un Uber sería caro». Andrés llamó a Ricardo para pagar la cuenta. El total era obsceno, incluyendo el cargo completo por 31 comidas que nunca se sirvieron. Pero cuando entregó su tarjeta, no sintió el pequeño placer de poder permitirse lujos como normalmente sentía. Solo sintió vacío todo ese dinero. Y lo único valioso de la noche había sido gratis: la compasión de dos extraños. Salieron del restaurante al aire fresco de la noche de la Ciudad de México. El ballet trajo el Mercedes de Andrés, sus ojos ampliándose ligeramente al ver la configuración extraña. El hombre elegante, la mujer con ropa simple, el niño dormido. Andrés abrió la puerta trasera para Lucía, quien acomodó a Mateo cuidadosamente en el asiento. El niño murmuró algo incoherente, pero no se despertó. «¿A dónde?», preguntó Andrés una vez que arrancó el motor. Lucía le dio una dirección en La Merced, un barrio que Andrés conocía vagamente como de clase trabajadora. La distancia entre su mundo y el de ella nunca había sido más clara. Condujeron en silencio durante los primeros minutos. Andrés estaba hiperconsciente de su presencia en el asiento del pasajero, del sonido suave de la respiración de Mateo en la parte trasera, de esta burbuja extraña de intimidad que habían creado. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Lucía finalmente. «Claro, ¿qué vas a hacer mañana? Cuando despiertes y esto sea un recuerdo en lugar de una realidad presente, vas a volver a tu vida como si nada hubiera cambiado». Andrés pensó en su oficina, en las reuniones programadas, en las llamadas con clientes, en la rutina que había construido con tanto cuidado y que lo había dejado tan absolutamente vacío. «No lo sé», admitió. «Parte de mí quiere olvidar que esta noche sucedió, pretender que fue una anomalía, volver a lo conocido porque al menos es predecible. ¿Y la otra parte? La otra parte está aterrada de que si vuelvo a esa vida me voy a dar cuenta de que no vale la pena vivirla, que he desperdiciado 38 años persiguiendo cosas que no importan». Lucía asintió. «Esa es la parte que deberías escuchar». «¿Cómo?». La pregunta salió desesperada. «¿Cómo cambias toda tu vida? ¿Cómo reconstruyes cuando te das cuenta de que todo lo que construiste está fundamentado en nada?». «Un día a la vez», respondió Lucía. «Una decisión honesta a la vez. Una conexión real a la vez». Hizo una pausa. «Y tal vez rodeándote de gente que te vea como persona en lugar de como recurso». Llegaron a la dirección que Lucía había dado. Era un edificio de departamentos de 4 pisos, modesto pero limpio, con ropa colgando en algunos balcones y macetas con plantas en las ventanas. Un mundo completamente diferente al penthouse de vidrio y acero donde Andrés vivía. Lucía se volvió hacia él antes de salir. «Gracias por traernos. Gracias por quedarte», respondió Andrés. «Por no dejarme solo, por mostrarme que todavía hay bondad en el mundo». «Siempre ha habido bondad», dijo Lucía suavemente. «Solo estabas mirando en los lugares equivocados». Ella salió del auto y abrió la puerta trasera, levantando cuidadosamente a Mateo en sus brazos. El niño se acurrucó contra ella sin despertarse, confiando completamente incluso en sueños. «Lucía», llamó Andrés antes de que pudiera alejarse. «¿Sí? ¿Puedo? ¿Puedo volver a verte?». «No para nada raro», se apresuró a agregar. «Solo para hablar, para aprender, para tener aunque sea una persona en mi vida que me vea como algo más que una cuenta bancaria». Lucía lo miró durante un largo momento. Andrés vio la guerra interna en su expresión, el debate sobre si era sensato involucrarse más con este extraño rico y roto. «Dame tu teléfono», dijo finalmente. Andrés se lo entregó con manos que temblaban ligeramente. Lucía escribió su número con una mano mientras sostenía a Mateo con la otra. «No prometo nada», dijo mientras le devolvía el teléfono.
Nuestras vidas son muy diferentes. Esto probablemente es una mala idea. Probablemente, acordó Andrés, pero ha sido la mejor mala idea que he tenido en años. Lucía sonrió. Y era una sonrisa cansada pero genuina. Buenas noches, Andrés. Feliz cumpleaños. Buenas noches, Lucía. Gracias por el mejor regalo que he recibido. La vio alejarse, subir los escalones del edificio, desaparecer en la entrada. Solo entonces, Andrés se permitió procesar completamente lo que había sucedido esta noche. Había comenzado con 30 personas confirmadas y 0 que aparecieron. Estaba terminando con 2 extraños que se habían convertido en las únicas personas reales en su vida. Condujo de regreso a su penthouse en Polanco. Pero por primera vez en años, el lujo de su hogar se sentía como lo que realmente era. Una cárcel dorada, hermosa, costosa y completamente vacía de cualquier cosa que importara. Se sentó en su sofá de diseñador, en su sala perfectamente decorada, mirando las luces de la ciudad a través de las ventanas del piso al techo. Y por primera vez en su vida adulta, Andrés Salazar admitió una verdad fundamental. Tenía todo y no tenía nada. Pero esta noche, en el restaurante Esencia, había sentido un atisbo de algo diferente, algo real, y aunque lo aterraba, aunque no tenía idea de cómo construirlo, sabía que no podía volver a su vida anterior, pretendiendo que nada había cambiado, porque todo había cambiado. Él había cambiado, y mañana, cuando despertara sobrio y con la cabeza clara, tendría que decidir qué hacer con esa transformación. 3 semanas. Eso fue lo que tomó para que todo cambiara. Andrés no durmió esa primera noche. Se quedó despierto hasta que el amanecer comenzó a teñir el cielo de la Ciudad de México con tonos de naranja y rosa, pensando en todo lo que había sucedido, en todo lo que había dicho, en la expresión de Lucía cuando le dio su número. A las 7 de la mañana, su asistente Mónica le envió un mensaje recordándole su agenda del día. 3 juntas, 2 llamadas con clientes internacionales, una presentación para inversionistas potenciales. La rutina que había seguido religiosamente durante años. Pero esta mañana, mirando ese itinerario perfecto, Andrés sintió algo que nunca había sentido antes. Repulsión, no por el trabajo en sí, sino por lo que representaba. Una vida completamente dedicada a acumular más dinero que ya no necesitaba. Impresionar a gente que no le importaba. Construir un imperio que no significaba nada. Tomó su teléfono y escribió un mensaje que habría sido impensable 24 horas atrás. Mónica, cancela todo hoy. Asuntos personales urgentes. La respuesta llegó casi inmediatamente, llena de signos de exclamación y preguntas. Andrés las ignoró todas. Apagó su teléfono laboral completamente. Luego miró el otro teléfono, el personal, donde el número de Lucía esperaba en sus contactos como una promesa o una amenaza. No sabía cuál. Pasó 2 días enteros sin salir de su penthouse, mirando ese número, debatiendo consigo mismo. ¿Qué le diría? Hola, soy el hombre patético que lloró frente a tu hijo. Gracias por rescatarme de mi cumpleaños solitario. Por favor, enséñame cómo ser humano porque claramente olvidé cómo hacerlo. Todas las opciones eran desesperadas. Todas eran verdad. El tercer día, Mónica apareció en su puerta sin avisar. Algo que nunca había hecho en los 8 años que llevaba trabajando para él. Andrés, ¿qué está pasando?, preguntó apenas él abrió. Has cancelado todo. Los clientes están preocupados. Los socios están llamando. Ricardo me contactó diciendo que te vio en el restaurante Esencia hace 3 días y que se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente, y que parecías estar pasando por algo difícil. Andrés casi se rió. Pasando por algo difícil era probablemente la descripción más suave de haber tenido un colapso completo frente a 30 sillas vacías. Estoy bien, Mónica. No lo estás. Y está bien.
No tienes que estar bien todo el tiempo. Había algo en su tono que hizo que Andrés realmente la mirara. Mónica tenía 42 años, 2 hijos, un esposo que adoraba. En todos estos años de trabajar juntos, Andrés nunca le había preguntado nada personal más allá de lo cortésmente necesario. ¿Sabías?, preguntó de repente. ¿Sabías que nadie iba a venir a mi cumpleaños? Mónica bajó la mirada. No sabía. Pero no me sorprendió cuando Ricardo me llamó al día siguiente preguntando si estabas bien. ¿Por qué no te sorprendió? Su voz salió más dura de lo que pretendía. Porque Andrés, en 8 años trabajando contigo, nunca te he visto tener una conversación real con nadie. Todo es negocios, todo es transacciones. Incluso cuando invitas a gente a eventos, es para cerrar acuerdos o mantener relaciones profesionales. Se detuvo. No tienes amigos, tienes contactos. La verdad de esas palabras lo golpeó físicamente. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque no era mi lugar. ¿Y por qué? Mónica suspiró. Porque es más fácil trabajar para alguien que mantiene distancia profesional que para alguien que te ve como persona real. No tienes que preocuparte por decepcionar a una máquina de hacer dinero. Andrés se sentó en el sofá, el peso de esa revelación aplastándolo. ¿Eso soy? ¿Una máquina de hacer dinero? Es lo que elegiste ser, dijo Mónica, pero no cruelmente. Y has sido exitoso. Tu empresa vale millones, tus clientes te respetan, tu nombre significa algo en la industria. Pero se sentó frente a él. ¿Alguna vez te has preguntado para qué es todo esto? ¿Para quién estás construyendo este imperio? No tenía respuesta. O más bien, la respuesta era tan vacía que no podía verbalizarla. Después de que Mónica se fue, prometiendo darle una semana sin interrupciones antes de que tuviera que enfrentar consecuencias reales por abandonar su empresa, Andrés finalmente tomó coraje. Escribió un mensaje a Lucía. Simple, directo, aterrador. Hola, soy Andrés del restaurante. ¿Podríamos tomar un café? La respuesta no llegó inmediatamente. Andrés pasó 2 horas mirando su teléfono obsesivamente, como un adolescente esperando que su crush le respondiera. Cuando finalmente vibró, casi lo dejó caer. Hola Andrés, tengo tiempo el sábado por la tarde. Hay un café cerca del Parque México, 2 p.m. Andrés respondió tan rápido que ni siquiera revisó su mensaje por errores tipográficos. Perfecto, ahí estaré. El sábado llegó con una lentitud tortuosa. Andrés cambió de ropa 3 veces, preocupándose por algo que nunca le había importado. Se vería muy formal, muy casual, como si estuviera tratando demasiado. Finalmente se decidió por jeans y una camisa simple, probablemente la ropa más informal que había usado en público en años. El café que Lucía había sugerido era pequeño, acogedor, lleno de estudiantes con laptops y parejas conversando sobre tazas de café que costaban una fracción de lo que Andrés normalmente pagaba. Era perfecto. Ella ya estaba ahí cuando llegó, sentada en una mesa cerca de la ventana, sin Mateo esta vez. Solo ella, en jeans y una sudadera, su cabello suelto, sin maquillaje, viéndose cansada pero real. Hola, dijo Andrés, de repente nervioso de una manera que ninguna presentación de negocios lo había puesto jamás. Hola, respondió Lucía sonriendo ligeramente. Te ves diferente sin traje. Me siento diferente. ¿Mejor o peor? Honestamente, no estoy seguro todavía. Ordenaron café, americano simple para ambos, y se sentaron en un silencio que era cómodo e incómodo simultáneamente. ¿Cómo está Mateo?, preguntó Andrés finalmente. Bien. No ha parado de hablar sobre el señor del pastel. Lucía se rió suavemente. Sigue preguntando si te volvemos a ver. ¿Y tú quieres volver a verme? La pregunta salió más vulnerable de lo que Andrés pretendía. Lucía lo estudió durante un largo momento. No estoy segura de qué estamos haciendo aquí, Andrés. No creo que seamos amigos. Apenas nos conocemos.
Y nuestras vidas son tan diferentes que, lo sé, interrumpió, lo sé. Y entendería completamente si dijeras que esa noche fue hermosa, pero que debería quedarse como un momento aislado. Pero se detuvo, tratando de encontrar las palabras correctas. Pero esa noche me mostraste algo que nunca había visto. Me mostraste cómo se ve la bondad real, la conexión real. Y me hizo darme cuenta de cuán vacía ha sido mi vida. Y no sé cómo cambiar eso. Pero sé que no puedo volver a vivir como antes. Lucía tomó un sorbo de su café, procesando sus palabras. ¿Qué quieres de mí, Andrés? Validación, absolución. ¿Un proyecto de caridad para sentirte mejor contigo mismo? La pregunta era directa, casi dura. Pero Andrés la agradeció. Honestidad, respondió. Alguien que me diga la verdad en lugar de lo que creen que quiero escuchar. Alguien que me vea como persona en lugar de como oportunidad de negocio. Alguien que se le cerró la garganta. Alguien que me ayude a recordar cómo ser humano. Lucía suspiró. No puedo salvarte, Andrés. No puedo arreglarte. No soy tu terapeuta ni tu proyecto de redención. Lo sé. Y tengo mi propia vida. Mi hijo. Mis problemas. No tengo energía emocional extra para cargar con los tuyos. Lo entiendo, pero, agregó después de una pausa, puedo ser honesta contigo. Puedo decirte cuando estás siendo un idiota. Puedo mostrarte cómo es la vida fuera de tu burbuja de privilegio. Si eso te ayuda, bien. Pero solo si entiendes que no te debo nada. No espero que me debas nada, dijo Andrés. Ya me diste más de lo que merezco esa noche. Pasaron las siguientes 2 horas hablando. Andrés le contó sobre los 3 días que había pasado en su penthouse, sobre cancelar todo su trabajo, sobre la conversación con Mónica. Lucía le habló sobre su semana, sobre un cliente que la había estafado, sobre las preocupaciones de dinero que la mantenían despierta por las noches, sobre la alegría simple de ver a Mateo aprender cosas nuevas en el preescolar. Eran mundos completamente diferentes, preocupaciones incomparables. Pero había algo en esa honestidad cruda que Andrés encontraba más valiosa que cualquier conversación pulida en salas de juntas. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Andrés cuando el café en sus tazas se había enfriado. «Adelante. ¿Por qué aceptaste verme hoy? No tenías que hacerlo». Lucía pensó durante un momento. «Porque vi algo en ti esa noche. Debajo de todo el dinero y el traje caro y la crisis existencial, vi a alguien que genuinamente quería cambiar. Y eso es raro. La mayoría de la gente se queda atascada en sus vidas miserables porque cambiar da miedo. Cambiar da terror», admitió Andrés. «No sé ni por dónde empezar. Empieza aquí. Empieza siendo honesto sobre quién eres y quién quieres ser. Empieza tomando decisiones que reflejen tus valores reales en lugar de las expectativas de otros». Hizo una pausa. «¿Qué quieres realmente, Andrés? No lo que se supone que debes querer. ¿Qué te haría feliz?». Nadie le había hecho esa pregunta en años. Tal vez nunca. Andrés miró por la ventana del café, observando a la gente pasar. Familias, parejas, amigos riendo juntos. Vidas ordinarias llenas de conexiones extraordinarias. «Quiero importarle a alguien», dijo finalmente. «No por mi dinero o mi empresa o lo que puedo hacer por ellos, solo porque existo. Quiero tener alguien que me llame para preguntarme cómo fue mi día. Quiero tener conversaciones reales sobre cosas que importan. Quiero...». Su voz se quebró. «Quiero no sentirme tan absolutamente solo todo el tiempo». Lucía extendió su mano a través de la mesa, tocando la suya suavemente. «Entonces empieza a construir eso, una conexión real a la vez. Y no solo conmigo, con tu asistente, con tu personal, con gente que veas regularmente pero que nunca realmente veas. Pregunta cómo están. Escucha sus respuestas. Sé vulnerable, sé real. Y si nadie quiere conectar conmigo, y si ya es demasiado tarde». «Nunca es demasiado tarde», dijo Lucía con firmeza. «Pero tienes que estar dispuesto a hacer el trabajo, y va a ser incómodo y difícil.
y vas a querer rendirte 1000 veces. Pero si realmente quieres cambiar tu vida, tienes que comprometerte. Andrés miró su mano sobre la suya, ese pequeño punto de contacto que significaba más que cualquier apretón de manos en reuniones de negocios. ¿Me ayudarás?, preguntó. ¿Serás esa persona honesta que me mantenga en el camino? Bajo ciertas condiciones, respondió Lucía. ¿Cuáles? Que no intentes arreglar mis problemas con dinero, que respetes mis límites, que entiendas que esto no es ni será una relación romántica. Hizo una pausa. Y que cuando te diga algo duro que necesites escuchar, no te pongas a la defensiva. Puedo hacer eso, prometió Andrés. ¿Puedo agregar una condición? ¿Cuál? Que me dejes ser útil de maneras que no involucren dinero. Que si necesitas ayuda con diseño gráfico, me dejes aprender y asistirte. Que si Mateo necesita a alguien con quien jugar fútbol, me dejes intentarlo. Que me dejes ser parte de tu vida de maneras reales, no transaccionales. Lucía sonrió. Y era una sonrisa cautelosa pero genuina. Está bien, pero te advierto, Mateo es implacable con el fútbol. Y probablemente no sabes la primera cosa sobre niños de 4 años. No tengo idea, admitió Andrés, pero quiero aprender. Y en ese café pequeño en la Condesa, con tazas de café frío entre ellos y el ruido de la ciudad filtrándose por las ventanas, Andrés Salazar comenzó algo que nunca había hecho en sus 38 años. Construir una amistad real, basada en nada más que el deseo mutuo de 2 personas de verse y ser vistas. 3 semanas después de ese café, Andrés estaba sentado en el piso del departamento de Lucía intentando armar una torre de bloques con Mateo, mientras el niño le explicaba pacientemente por 5ª vez que los rojos iban abajo porque eran más fuertes. ¿Ves? Así, decía Mateo quitando el bloque azul que Andrés acababa de colocar. Los azules son para arriba. Ah, claro, los azules para arriba, repetía Andrés con una seriedad que hacía que Lucía, trabajando en su laptop en la pequeña mesa del comedor, sonriera sin levantar la vista. Estas 3 semanas habían sido las más extrañas y transformadoras de la vida de Andrés. Había vuelto al trabajo, pero diferente. Ahora almorzaba con Mónica preguntándole sobre sus hijos. Había comenzado a tener reuniones mensuales con todos los empleados, no solo ejecutivos. Había descubierto que el conserje de su edificio se llamaba Fernando y tenía 3 nietos. Que la mujer que limpiaba su oficina estaba estudiando enfermería por las noches. Que su contador tenía un sentido del humor sarcástico que Andrés nunca había notado en 10 años de trabajar juntos. Pero principalmente había estado aquí, en este departamento pequeño de 2 habitaciones en la Merced, jugando con Mateo, conversando con Lucía, aprendiendo lo que significaba estar presente en la vida de alguien sin agenda oculta. Si alguna vez te has preguntado cómo cambiar tu vida, aquí está la respuesta. No es un seminario caro, no es un libro de autoayuda, no es una epifanía mística. Es esto, aparecer día tras día en la vida de alguien y dejar que ellos aparezcan en la tuya. Mami, ¿puedo enseñarle a Andrés mi dibujo?, preguntó Mateo de repente, abandonando los bloques. Claro, mi amor. Mateo corrió a su habitación y regresó con un papel lleno de garabatos coloridos. Se lo entregó a Andrés con orgullo. ¿Qué es?, preguntó Andrés, estudiando seriamente lo que parecía ser una mezcla de círculos y líneas sin patrón discernible. Es mi familia, explicó Mateo señalando los círculos uno por uno. Esta es mami, este soy yo, este es el gato que quiero tener algún día. Y este, señaló el círculo más grande con una sonrisa enorme. Este eres tú. Andrés sintió algo apretarse en su garganta. ¿Yo estoy en tu familia? Sí, porque vienes mucho y juegas conmigo y le ayudas a mami con su computadora y compartes comida con nosotros. Eso es lo que hace la familia.
Andrés miró a Lucía, quien había dejado de trabajar, y los observaba con una expresión suave. Ella se encogió de hombros como diciendo, son las reglas de un niño de 4 años, no las mías. Es el mejor dibujo que he visto, dijo Andrés. Su voz espesa con emoción. ¿Puedo quedármelo? Sí. Puedes ponerlo en tu casa grande. Así no te sientes solo. La inocencia de las palabras golpeó a Andrés directamente en el pecho. Este niño de 4 años lo había entendido mejor que cualquier adulto en su vida. Mateo, ¿por qué no vas a lavarte las manos para la cena?, sugirió Lucía suavemente. ¿Andrés se queda a cenar?, preguntó el niño con esperanza. Andrés miró a Lucía, quien asintió con una pequeña sonrisa. Sí, me quedo, respondió Andrés. Sí. Mateo corrió al baño, dejándolos solos. No tenías que, comenzó Lucía. Lo sé, pero quiero hacerlo. Andrés se levantó del piso, guardando cuidadosamente el dibujo en su cartera. ¿Puedo ayudar con algo? Puedes poner la mesa. Ya sabes dónde están los platos. Y Andrés sí sabía. Había aprendido la geografía de este departamento pequeño en estas 3 semanas. Sabía que los platos estaban en el gabinete de la izquierda, que los cubiertos estaban en el segundo cajón, que había que tener cuidado con la puerta del refrigerador porque se atascaba un poco. Sabía que Lucía tomaba su café solo por las mañanas, pero con leche por las tardes. Sabía que Mateo no comía brócoli sin importar cómo lo prepararas. Sabía que había una gotera en el baño que Lucía no podía pagar arreglar, así que había aprendido a ignorar el sonido del agua goteando en la madrugada. Sabía tantas cosas pequeñas e insignificantes que de repente eran las cosas más importantes en su vida. Cenaron juntos. Pasta simple con salsa de tomate que Lucía había hecho desde cero. Pan que Andrés había traído de una panadería en el camino. Ensalada que Mateo prometió comer, pero terminó alimentando secretamente debajo de la mesa a un gato imaginario. Mi jefe me ofreció un proyecto grande hoy, dijo Lucía mientras recogían los platos. Mateo ya estaba en la sala viendo su programa favorito antes de dormir. Sí, eso es increíble. Es para una cadena de tiendas. Buen dinero, suficiente para... Se detuvo. ¿Suficiente para qué? Para arreglar la gotera, para comprarle a Mateo zapatos nuevos en lugar de usados, para dejar de tener que elegir entre pagar la luz o comprar sus medicinas cuando se enferma. Su voz se quebró ligeramente, para respirar un poco. Andrés sintió ese impulso familiar de arreglar todo con dinero. Podría pagarle para arreglar la gotera ahora mismo. Podría llevarla a comprar todo lo que necesitara para Mateo. Podría hacer que sus preocupaciones financieras desaparecieran con un cheque. Pero había aprendido en estas 3 semanas que eso no era lo que Lucía necesitaba de él. Vas a hacer un trabajo increíble, dijo en su lugar. Y cuando tengas ese dinero, va a sentirse mucho mejor porque lo ganaste tú, por tu talento, por tu trabajo duro. Lucía lo miró con sorpresa y algo que se parecía al orgullo. Estás aprendiendo. Tengo una buena maestra. Terminaron de limpiar en silencio cómodo. Luego, Lucía llevó a Mateo a la cama. Andrés podía escuchar sus voces desde la sala. Lucía leyendo un cuento sobre un dinosaurio que tenía miedo de la oscuridad. Cuando ella regresó, Andrés estaba en el pequeño balcón del departamento, mirando la ciudad. Era una vista completamente diferente a la de su penthouse, no glamorosa, no impresionante, pero real. Podía ver la vida sucediendo en las ventanas vecinas, familias cenando juntas, gente riendo, conexiones genuinas desarrollándose en espacios pequeños. ¿En qué piensas?, preguntó Lucía, uniéndose a él en el balcón. En que hace un mes celebré mi cumpleaños en el restaurante más caro de la ciudad, rodeado de 30 sillas vacías. Y esta noche cené pasta simple en una mesa para 3 con ustedes. Hizo una pausa, y esta fue infinitamente mejor. Lucía sonrió.
La pasta estaba un poco salada. Estaba perfecta, dijo Andrés. Todo esto es perfecto, y lo digo en serio. Andrés, déjame terminar. Respiró profundo. Pasé 38 años persiguiendo cosas que pensé que me harían feliz. Dinero, éxito, reconocimiento, y lo conseguí todo. Construí un imperio y me sentí más vacío que nunca. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Luego llegó esa noche, la peor noche de mi vida, el momento en que me di cuenta de que no tenía a nadie y tú apareciste, tú y Mateo. No porque yo fuera importante o rico o exitoso, sino porque viste a un humano sufriendo y decidiste ayudar. Cualquiera hubiera hecho lo mismo, dijo Lucía suavemente. No, no lo hubieran hecho. 30 personas confirmaron que vendrían a mi cumpleaños y ninguna apareció. Pero 2 extraños que no me conocían decidieron quedarse. Su voz se quebró. ¿Sabes lo que eso significa para mí? Lucía lo miraba con esos ojos que siempre parecían ver más de lo que él decía. Significa que había bondad en el mundo que no podía comprarse, continuó Andrés. Significa que había conexiones reales posibles si estaba dispuesto a ser vulnerable. Significa que merecía amor, no por lo que podía dar, sino por quien era. Se le quebró la voz. Y estas 3 semanas, ustedes me han enseñado lo que es tener una familia. No una familia biológica, no una familia obligatoria, sino una familia elegida. Gente que decide aparecer para ti porque genuinamente le importas. Andrés, no sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo necesito que sepas que me cambiaron la vida. Tú y Mateo me salvaron de convertirme en mi padre, de desperdiciar mi existencia persiguiendo cosas vacías. Me mostraron lo que realmente importa. Lucía tenía lágrimas en los ojos ahora. Ahora tengo algo para ustedes, dijo Andrés de repente, sacando un sobre de su bolsillo. No es dinero, agregó rápidamente al ver la expresión cautelosa de Lucía. Es algo diferente. Ella tomó el sobre y lo abrió. Dentro había documentos legales. ¿Qué es esto? Es un contrato de trabajo para Lucía Designs como diseñadora gráfica oficial de mi firma de consultoría y de todos mis hoteles. Salario estable, beneficios, seguro médico que incluye a Mateo. No es caridad, se apresuró a agregar. Es un trabajo real. Necesitamos un diseñador. Tu portafolio es increíble. Le mostré tu trabajo a mi equipo sin decir quién eras y todos quedaron impresionados. Lucía miraba los documentos con manos temblorosas. Pero hay una condición, continuó Andrés. ¿Cuál? Que mantengas tu libertad, que puedas seguir tomando proyectos freelance, que trabajes desde casa para estar con Mateo, que nunca sientas que me debes nada o que te debo a mí, solo trabajo por talento real, nada más. Lágrimas caían libremente por las mejillas de Lucía ahora. Andrés, esto es, no sé si puedo aceptar. Puedes y debes, no por mí, por Mateo. Por ti, porque mereces estabilidad, porque tu talento merece ser reconocido y compensado apropiadamente, porque las madres solteras que trabajan duro no deberían tener que elegir entre pagar la luz o comprar medicinas. Lucía lo abrazó entonces, tan fuerte que casi lo dejó sin aire, y Andrés la abrazó de vuelta, sintiendo que finalmente, después de 38 años, entendía lo que significaba estar completo. Gracias, susurró ella contra su hombro. Gracias por vernos, por importarte, por aparecer. Gracias por dejarme, respondió Andrés. Por ser paciente conmigo, por enseñarme que hay más en la vida que hojas de cálculo y acuerdos comerciales. Se separaron, ambos limpiándose las lágrimas y riendo un poco por la intensidad emocional del momento. Entonces, ¿lo aceptas?, preguntó Andrés. Lo acepto, dijo Lucía, pero bajo una condición. ¿Cuál? Que dejes de decir que te salvamos, porque la verdad es que tú también nos salvaste. Me recordaste que vale la pena arriesgar el corazón, que la bondad existe incluso en lugares inesperados.
que Mateo merece ver modelos de hombres buenos en su vida. Hizo una pausa y me mostraste que las familias se construyen, no solo se heredan. Que el amor puede aparecer en los lugares más improbables. Que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Andrés sintió algo expandirse en su pecho. Algo cálido, algo real. Entonces lo hicimos juntos, dijo. Nos salvamos mutuamente. Sí, acordó Lucía. Juntos. Esa noche, cuando Andrés finalmente regresó a su penthouse, no se sintió como una prisión dorada, porque en la pared de su oficina ahora colgaba el dibujo de Mateo, una familia de círculos y líneas que incluía un círculo grande con su nombre. En su refrigerador había fotos de los tres en el parque, tomadas con el teléfono de Lucía. En su calendario había marcados los viernes como noche de pasta y los domingos como fútbol con Mateo. Su vida todavía tenía el penthouse, los autos, la empresa exitosa, pero ahora tenía algo más. Tenía a Lucía enviándole mensajes a media mañana para quejarse de clientes difíciles. Tenía a Mateo llamándolo cada noche para decirle buenas noches. Tenía planes para el fin de semana que no involucraban cerrar acuerdos, sino construir castillos de bloques. Tenía una familia elegida, conexiones reales, amor que no tenía precio. Y mientras se quedaba dormido esa noche, Andrés pensó en aquella cena de cumpleaños hace solo 3 semanas. 30 personas que no aparecieron. 30 sillas vacías que representaban todo lo que estaba mal en su vida. Pero 2 extraños que sí aparecieron. 2 personas que vieron su humanidad cuando él mismo la había olvidado. 2 corazones que decidieron que él merecía bondad sin condiciones. Y esa decisión, ese pequeño acto de compasión de Lucía y Mateo, había cambiado todo. No fue una historia de un millonario salvando a una madre soltera pobre. Fue la historia de 2 personas rotas, una por demasiado dinero y ninguna conexión, otra por muy poco dinero pero demasiadas responsabilidades, que se encontraron en el momento exacto en que ambos necesitaban recordar que la humanidad real todavía existía. Fue la historia de cómo el amor, el real, el que importa, no se compra ni se vende, se construye. Un día a la vez, una conversación honesta a la vez, una pasta salada a la vez, un dibujo de círculos a la vez. Si esta historia te llegó, quiero que hagas algo. Hoy, ahora mismo, piensa en alguien que podría estar sintiéndose solo. Alguien que quizás no tiene a nadie que le pregunte cómo fue su día. Alguien que podría estar frente a sus propias 30 sillas vacías sin que nadie lo sepa. Y aparece para esa persona un mensaje, una llamada, una invitación a tomar un café, algo pequeño que podría significar todo. Porque eso es lo que hizo Lucía esa noche. Un pequeño acto de bondad que cambió 2 vidas para siempre. Y mientras Andrés se quedaba dormido con el dibujo de Mateo en su mesa de noche, supo que finalmente tenía la respuesta a la pregunta que lo había atormentado durante 38 años. ¿Quién era él sin el dinero? Era un hombre capaz de amar y ser amado. Era un amigo que aparecía cuando importaba. Era parte de una familia que había elegido y que lo había elegido de vuelta. Era suficiente. Y eso, descubrió, era todo lo que siempre había necesitado.